Bueno, vamos a empezar. Vamos a ver hoy dos doctrinas sobre la persona de Cristo y después terminaremos hablando de las herejías históricas precisamente sobre la misma persona de Cristo. Estas dos herejías, estas dos doctrinas, la primera es lo que pone ahí, se llama la unión hipostática, un nombre muy bonito, unión hipostática. ¿Qué significa unión hipostática? Pues es eso sobre lo que hemos estado preguntando muchas veces y yo decía, no os preocupéis, ya hablaremos de ello. Bueno, pues hoy hemos llegado. La unión hipostática precisamente es la unión entre las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, que se unen en una sola persona, en un solo ser. ¿Vale? Esto tiene mucho debate, tiene mucho difícil de entender y en principio yo voy a intentar compartir lo que, la mayoría de los estudiosos ortodoxos, vamos a llamar, no de la Iglesia ortodoxa, sino ortodoxos en cuanto a doctrina, es lo más extendido entre las iglesias evangélicas, teniendo en cuenta que hoy en día en algunas iglesias evangélicas, en este punto concreto, pues difieren un poco, ¿vale? Pero en principio yo voy a hablar lo que yo pienso, pero también lo que la mayoría de los estudiosos piensan. Juan 1,14, ¿qué nos dice? Dice Juan 1,14, bueno, es que he copiado solo la frase que me interesaba, pero bueno, voy a leer el versículo entero. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo, ¿a qué se refiere con la palabra verbo? La palabra verbo se está refiriendo, está dando una connotación de el creador, el que crea, el principio, donde empiezan todas las cosas. Pues dice, aquel verbo. ¿Y a quién se está refiriendo como el verbo? Pues en el contexto del capítulo, un poquito más adelante, nos damos cuenta, en el versículo 16, dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es decir, en el versículo 17 ya nos está diciendo quién es este verbo, que es Jesucristo. Y lo está llamando verbo porque está diciendo que este es el creador, es Dios. Con lo cual, el verbo, Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Fijaros, no significa que el Hijo de Dios se convirtiera en hombre, sino que sin dejar de ser la segunda persona de la deidad, sin dejar de ser Dios, adquirió la naturaleza humana y habitó entre nosotros. Es decir, llegó a ser algo que antes no era. Antes era Dios y tenía su naturaleza divina. Ahora es lo que en teología se llama el Dios hombre. Es decir, este Dios que adquiere, que se le adhiere la naturaleza humana. Y en este momento son dos naturalezas que están unidas en un solo ser, en un solo cuerpo. Esa es la definición de unión hipostática, ¿no? Cuando vino Cristo, está tomando, en la encarnación, está tomando una naturaleza adicional, ¿no? Ahora, las dos naturalezas de Cristo están unidas de forma inseparable. Esta es la primera característica. Es una sola persona. Estas dos naturalezas no se van a volver a separar nunca. Desde el momento que esta naturaleza divina en la encarnación toma una naturaleza humana, se unen y se van a quedar unidas para toda la eternidad. Como hablamos en el último estudio, ¿no? En el último estudio estábamos hablando de que el que está gobernando en el trono, Cristo, es un hombre, porque mantiene su naturaleza humana, porque al resucitar, resucita con un cuerpo glorificado, con un cuerpo nuevo, pero un cuerpo humano. Por lo tanto, cuando asciende al cielo, mantiene esa naturaleza humana. Ahora,
seguirá siendo el Dios hombre para siempre, completamente Dios y completamente humano. Pero son dos naturalezas distintas, dos naturalezas que tienen un ámbito de actuación distinto, dos naturalezas que incluso veremos ahora, ¿no?, que tienen una voluntad distinta. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que estas dos naturalezas no se mezclan. Están unidas, pero no se mezclan. Siguen siendo diferentes, lo cual nos complica todavía más el asunto. Porque ahora tenemos dos naturalezas diferenciadas, unidas en un solo ser. Oye, ¿y el matrimonio qué es? ¿No son dos diferenciados, distintos, pero que se unen en un solo ser? Pues quizá nos sirve como ejemplo para entender esta unión hipostática, ¿no? Pero, ¿esto qué quiere decir? ¿Por qué dice sin confusión? Porque una naturaleza no menoscaba a la otra, ni la otra naturaleza va a menoscabar. Es decir, una no le va a quitar esa primacía a la otra. La naturaleza humana no va a opacar la naturaleza divina de Dios, ni la va a limitar. La naturaleza divina de Jesús va a estar en todo su esplendor, independientemente de que esté una naturaleza humana unida a ella. Ahora, esto quiere decir que había veces que actuaba la naturaleza humana de Cristo y había veces que actuaba la naturaleza divina de Cristo. Por eso yo os planteaba la semana pasada, bueno, hace 2 semanas, os planteaba, oye, cuando la mujer toca el manto de Jesús, él se da la vuelta y dice, ¿quién me ha tocado? ¿Está haciendo un teatrillo porque sí sabe quién le ha tocado, porque Jesús es Dios? Y está haciendo un teatro para que la mujer salga allí delante de todo el mundo y diga, yo te he tocado, y Jesús está representando eso. ¿O verdaderamente Jesús no lo sabe y está preguntando porque no lo sabe? En mi opinión, yo pienso que Jesús efectivamente no lo sabía, que ahí vemos la actuación por separado de las dos naturalezas humanas, humana y divina, porque él dice, he notado cómo ha salido poder de mí, pero ¿quién me ha tocado? Naturaleza divina, naturaleza humana, actuando en un momento, pero las dos por separado. Sin embargo, había veces que Jesús le leía los pensamientos a los que tenía delante. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Pues, desde mi punto de vista, es que la naturaleza divina se está comunicando con la naturaleza humana. No la menoscaba, no la menosprecia, no la quita, no le quita su lugar, sino la naturaleza divina en el momento que quiere, porque tiene esa voluntad, le habla a la naturaleza humana como si Jesús tuviera en su cabeza dos personitas, ¿no? No es así, pero para que nos hagamos una imagen. Y esa naturaleza divina le dice a la naturaleza humana, estos están pensando esto. Y ahora Jesús, en base al conocimiento bíblico que en su naturaleza humana, durante todo el estudio que ha hecho desde niño, responde con la sabiduría bíblica que él tenía por haber estudiado la Biblia durante tantos años. Su naturaleza humana actúa en base a lo que ha recibido, ¿no? Mirad, esta singularidad nos cuesta mucho trabajo entenderla. A ver. Nos cuesta mucho trabajo entenderla porque no hay otra cosa igual. Nosotros muchas veces entendemos las cosas basadas en nuestra experiencia, en lo que conocemos o en lo que vemos, ¿no? A mí me pasa muchas veces con mis alumnos, no entienden la eternidad, no entienden que Dios pueda ser eterno. ¿Por qué? Porque no hay ninguna cosa eterna. No entienden que Dios no tenga un principio. ¿Por qué? Porque todo lo que conozco, todo lo que veo, todo lo que sé siempre tiene un principio. Entonces me cuesta mucho trabajo abstraerme de lo que sé para imaginarme. Ese pensamiento abstracto es a veces complicado. Entonces entender esto a mí me cuesta trabajo. Es difícil entenderlo en la realidad. Ahora, esto sucede porque no es una unión de personas, es una unión de naturalezas en una persona. Y esta es la clave, ¿no? Esto nos explica por qué Jesús al mismo tiempo es omnipotente y es débil, o está cansado. ¿Por qué es fuerte, todopoderoso, pero está cansado, tiene que dormir? ¿Por qué es el gobernador del universo
y un siervo que viene a servir. Explica también que no pueda decirse que la naturaleza divina muere. ¿Se puede decir que Dios murió? Sí, pero no la naturaleza divina. Porque el que está muriendo en la cruz es Dios. Pero la naturaleza divina no muere, porque no puede morir. Por eso fue necesario adquirir una naturaleza humana para poder morir, porque si no, no nos podía salvar de nuestros pecados, no podía pagar por nuestros pecados. Ahora, ¿podemos decir que Cristo está aquí en el mundo actualmente? Sí, pero no está su naturaleza humana. Su naturaleza humana está en el cielo, preparándonos sitio, como Él dijo. Yo voy a prepararos sitio, ¿no? Pues allí está su naturaleza humana, preparándonos sitio. Pero sin duda que Cristo está aquí presente en nuestras vidas, su naturaleza divina. ¿Veis? Por eso estas dos naturalezas nunca han dejado de ser, son inseparables, pero sin embargo tienen dos voluntades, la voluntad divina y la voluntad humana, actuando de manera independiente en muchos momentos, tanto en la vida de Jesús como hoy en día. Y a nosotros a veces nos va a costar trabajo entenderlo, pero yo entiendo que esto es así. Yo entiendo a la luz de la Biblia que esto es así. Mirar, hay muchos que vamos a hablar ahora del segundo concepto, que es la kenosis. Si unión hipostática era un nombre feo, pues kenosis ya. Pero tiene mucha relación con el primer concepto. ¿Qué es la kenosis? La kenosis, como ahí dice, es el autodespojo de Cristo. Es decir, esto viene de Filipenses capítulo 2, de los versículos del 5 al 8, que dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó. Esa palabra despojó es kenosis. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo te pregunto, ¿de qué se despojó? ¿Se despojó de su naturaleza? No, está hablando de que cuando él estaba en el cielo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó para venir aquí y tomar forma de hombre y hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, la pregunta es, ¿de qué se despojó? De su naturaleza humana no, porque no la tenía todavía, la adquiriría, ¿no? Pero, ¿de qué se despojó? Y algunos vienen a decir, no, esto ha ido como evolucionando desde el principio de la historia hasta nuestros días, ¿no? Prácticamente hasta nuestros días. Mirad, al principio, en el sínodo de Antioquía, en el año 341, lo del sínodo de Antioquía lo podemos obviar, pero el año 341, ¿vale? Unos 300 años después de que Jesús muriera, un poquito más, lo que se afirmaba, o lo que los cristianos de aquel momento se pusieron de acuerdo, es que se despojó a sí mismo de ser igual a Dios. Dejó de ser igual a Dios. Eso se decía en el año 341. Mientras que a la vez se decía, se afirmaba la deidad total de Cristo. Para mí es una contradicción. Pero las dos cosas las decían. Decían, Cristo es Dios, pero Él se despojó de ser igual a Dios. En la Reforma, ya estamos en el año 1500, la discusión se centró en la posibilidad, y discutían en esta época, en la posibilidad de que Cristo se despojara de algunos de sus atributos, en concreto de la omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. De estos tres atributos, que son inherentes a la naturaleza divina, pues Dios, al hacerse hombre, se despojó de estos tres atributos. Y eso era lo que discutían. Encajaría un poco con lo que se decía en el año 340, ¿no? Que se despojó del ser igual a Dios, con lo cual hay cosas de Dios que perdía.
Y esta gente decía que perdió esos atributos o que se quitó esos atributos. Incluso más adelante, y ya es reciente, en los últimos 40 años, lo que se dice es que Cristo, en algunos seminarios evangélicos, ¿vale? No estoy hablando de católicos, ortodoxos, ni nada de esto, en algunos seminarios evangélicos, lo que se dice es que Cristo se despojó, o no que se despojó, sino que limitó su poder. No la omnipotencia, omnipresencia, no, que limitó su poder. Entonces, se despojó, no el hecho de que tuviera el poder, sino el hecho de poder utilizar ese poder. Eso es lo que se despojó, el utilizar su poder. De tal manera que llegan a afirmar que todos los milagros que Cristo hizo no los hacía Él, sino que los hacía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a Él y a partir de ahí Cristo podía hacer milagros. Por lo tanto, Cristo hace milagros desde que se bautizó y antes no. ¿Por qué? Porque cuando se bautiza es cuando el Espíritu Santo viene en forma de paloma. Lo cual yo tampoco lo veo. Yo tampoco lo veo eso muy creíble. ¿Cuándo fue la boda de Caná? Antes del bautismo. Y ahí Jesús hizo un milagro. Con lo cual no me encaja. No me encaja. Entonces, esto es la evolución que ha habido de este despojarse a lo largo de la historia. Pero fijaros, al final, ¿qué estamos haciendo? Intentar encajar de alguna manera la unión de estas dos naturalezas, porque no me encajan, porque no las puedo entender. Y entonces la intentamos encajar diciendo que Jesús ya no era Dios totalmente, o que Jesús perdió sus poderes, o que se limitó el uso de sus poderes. Bueno, si no lo entiendo, no tengo por qué rechazarlo. Si no entiendo algo, lo puedo aceptar, sabiendo que eso es lo que enseña la Biblia, aunque yo no lo entienda. Quizá alguien lo entienda, ¿no? Quizá yo no, pero otra persona sí. Pero el que yo no lo entienda no quiere decir que no sea así. Si no, hay muchas cosas en la Biblia que tendríamos que rechazar. Hay muchas experiencias en nuestra vida que nos llevarían a negar a Dios. Dios, ¿y por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa lo otro? Porque no lo entiendo. Porque los planes de Dios son más altos, los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Entonces el hecho de que yo no entienda algo no justifica que lo rechace. Y yo creo, en cierta medida, que evidentemente ellos lo hacían con toda la buena intención, eran personas cristianos auténticos intentando definir cosas complejas. Pero intentando definir cosas complejas, creo que no llegaron a aceptar completamente esta verdad de la unión hipostática. Entonces, para entender un poco mejor la unión hipostática, vamos a explicar la kenosis, ¿vale? Vamos a ir por partes en estos versículos que hemos leído del 5 al 8. Fijaros, dice, el cual siendo en forma de Dios, ¿qué significa esta frase en forma de? Está diciendo claramente que Jesús ha continuado teniendo la naturaleza de Dios. Esa naturaleza divina ha habido una continuidad. Forma de Dios quiere decir que es exactamente de la misma forma que es Dios, con lo cual no ha perdido nada. Y dice, no estimó el ser igual a Dios, con lo cual Jesús era exactamente igual a Dios. En forma de Dios significa que es exactamente igual a Dios. Tiene total, la naturaleza divina en su totalidad, sin menoscabo de nada. Ahora, fijaros, si en forma de Dios no significa, de hecho voy a pasar forma de Dios, está chiquitito, pero bueno, si forma de Dios no significa igual a Dios, significa algo menos, como llegaron a decir a lo largo de la historia, pues cuando más adelante dice que tomó forma de siervo, entonces tampoco significaría que es un poco menos que siervo, es decir, que no vino a servir. Si forma de Dios es menos que Dios,
forma de siervo es menos que siervo, con lo cual Jesús no vino a servir. Pero ¿qué dijo Jesús en Marcos 10:45? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Así que de la misma manera que Jesús vino a ser el siervo, y no digo un siervo, sino el siervo que viene a morir por nosotros, de la misma manera que es el siervo, es Dios, sin ninguna duda. Por eso el hecho de que diga ser igual a Dios, lo que está afirmando es esa continuidad en su naturaleza divina. Cuando Jesús viene a ser hombre, mantiene su naturaleza divina. Ahora sigue diciendo, se despojó. He explicado un poco lo que significa despojarse, ¿no? Es como soltar algo, dejar algo, algo que tienes, que te pertenece, pues en ese momento lo deja Jesús. Ahora, lo que tenemos que entender qué es lo que está diciendo el texto, que se despojó. Lo primero, se despojó a sí mismo. ¿Quién lo despojó? Él mismo. Nadie le obligó a hacer nada. Él, en su santa voluntad, decidió despojarse de algo para hacer lo que viene a continuación. Hacerse hombre, semejante a los hombres, y humillarse haciéndose siervo. Ahora, ¿se despojó de alguno de sus atributos? Hombre, la realidad es que ni en los evangelios, ni en el resto del Nuevo Testamento, nada, no hay ni un solo versículo que apunte a que Jesús perdió alguno de sus atributos. No hay ninguna referencia que diga en el Nuevo Testamento, ni en los evangelios, que diga que Jesús no podía hacer algo, o que Jesús no tenía poder para hacer algo. Que Él se despojara de ninguno de sus atributos. No hay ninguna referencia donde yo pueda encontrar eso. De hecho, como hemos dicho antes, empezó a hacer milagros antes del bautismo. Por lo menos que sepamos el de las bodas de Caná. Que sepamos. Con lo cual no hacía milagros por el Espíritu Santo. Los hacía Él con su poder. Así que se despojó de la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia. No. ¿Por qué? Lo expliqué la otra semana. Jesús le dijo a Felipe, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Y antes de eso dice, aquí tenéis a un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios. No dice cristiano porque no existían, pero aquí tenéis a un verdadero hijo de Dios. Y le dice, ¿y tú cómo sabes que yo... ¿Cómo lo sé? Porque cuando tú estabas debajo de la higuera, yo te vi. Omnipresencia. Estaba allí, viéndolo. Omnipresencia. ¿Cómo podía saber lo que pensaban dentro de sus pensamientos las personas? Omnisciencia. ¿Cómo podía saber el futuro? Cuando dice el reino de los cielos es... ¿Cómo podía saber el futuro? Porque los profetas del Antiguo Testamento decían, Dios me manda a dar este mensaje. Jesús explicaba y hablaba directamente. Omnisciencia. Y Jesús le dice a los demonios, salir. Le dice al mar, calla. Le dice al muerto, resucita. ¿Qué otro ha hecho eso? Omnipotencia. Entonces yo no veo, ni en los relatos de la vida de Jesús, ni en el resto del Nuevo Testamento, ninguna referencia que a mí me anime a pensar a que Jesús dejó alguno de sus poderes o que limitó sus poderes. Yo no lo veo por ningún lado. A lo mejor fue así, pero no nos lo dijo. ¿Vale? Y como no nos lo dijo, pienso que no fue así. Ahora, entonces, ¿de qué se despojó? Porque volvemos al principio. Entonces, ¿de qué se despojó? Pues, si seguimos leyendo el texto, nos dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Fijaros,
el Dios, máxima autoridad de todo, absolutamente en todo el universo, lo que hace es bajar de su trono y tomar una naturaleza humana para nacer aquí. Y no solo toma una naturaleza humana, sino que además, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Fijaros, la máxima autoridad se pone a obedecer. ¿No es eso despojarse de algo? ¿De qué se estaba despojando? De su posición. De su posición allí en el trono. Dejó esa posición para venir. La segunda persona de la deidad. La primera y la tercera no. Allí estaban. Pero la segunda persona de la deidad se despojó de la posición que le pertenece por su naturaleza, por ser quien es. Esa posición que a él le pertenece desde los siglos hasta los siglos. Y dice, la voy a dejar. ¿Por qué? ¿Por qué la dejo? Pues ahí está sentado. Aquí está sentado. Por ti. Dejó su posición porque pensó que tú merecías la pena. Claro. Y entonces entendemos que todo esto lo estaba haciendo porque había un plan desde el principio. Un plan que solo Él podía cumplir. Desde el día que, la Biblia dice desde antes de la creación, ¿no? Pero bueno, desde nuestro punto de vista, desde el día que Adán y Eva pecan, ya fue necesario un Salvador, un Redentor. Y desde ese día no había nada que el ser humano por sus propias fuerzas pudiera hacer para alcanzar a Dios. Por lo tanto, es Dios el que tiene que venir a nosotros porque nosotros no podíamos ir a Él. Pero para venir a nosotros, para ser nuestro Redentor, tiene que dejar su posición. Y como dice ahora, hacerse semejante a los hombres. ¿Y qué significa ser semejante a los hombres? No dice igual a los hombres, dice semejante. Eso quiere decir que es igual, pero no es igual. ¿Hay alguna diferencia? Eso quiere decir que no hay ningún otro hombre que tenga la naturaleza divina. El único hombre que es Dios hombre es Jesús. Ahora, su naturaleza humana, como la nuestra, completamente humano. Por eso es semejante a los hombres. ¿Por qué? Porque puede tener la misma experiencia que tú y que yo. De hecho, la tuvo. En sufrimiento, en tentaciones, en rechazo, en nacimiento, en muerte. Tuvo la misma experiencia que tú y que yo, porque tenía una naturaleza humana, igual que la tuya y la mía. Ahora, no dejó esa naturaleza divina. Por eso es semejante a los hombres. Y sigue diciendo el texto, se humilló. Y cuando llega a esta parte, se humilló. Yo he escuchado muchas veces que la humillación tiene que ver con el hecho de hacerse hombre. Es decir, que se humilló al hacerse hombre, porque era Dios y al hacerse hombre eso fue una humillación. Y permitirme un poco la expresión. Para mí no fue una humillación, más bien le enriqueció. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, y digo, a lo mejor es una herejía, ¿vale? Lo de se enriqueció a Dios, como si pudiéramos mejorar a Dios. Pero permitirme la expresión en el sentido que yo la quiero decir. Y es que Dios no puede experimentar muchas de las cosas que nosotros experimentamos. Y al hacerse hombre, adquiere la capacidad de poder experimentar lo que es el dolor, lo que es el sufrimiento físico. Eso en naturaleza divina no lo puede experimentar. Cuando Jacob está luchando con el ángel, que sabemos que ese ángel era Jesús, y están luchando, dice que hasta que raya el alba, y iba ganando Jacob, ¿creéis que en ese momento, que es Jesús, pero no es humano, tiene forma humana, pero no es humano,
En ese momento Jesús estaba sufriendo dolor, Jacob le pegaría un guantazo y a Jesús le dolería. No podía. Si Jacob iba ganando era porque Jesús le estaba dejando, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Porque por encima del ego está la voluntad de Dios. Por encima del ego. Y seguro que Dios quería enseñarle algo a Jacob. Algo tan importante como dejarle cojo para toda su vida. Y en ese momento el ángel le tocó en el encaje de su muslo y se descoyuntó. Y se quedó cojo para el resto de su vida. ¿Y qué problema hay con eso? Hombre, pues es un poco paliza, ¿no? Estar cojo para el resto de tu vida. Pero esa no es la cuestión. La cuestión es que al amanecer está luchando con Dios y al amanecer, por la mañana, se va a encontrar con su hermano Esaú. Y que las últimas noticias que tiene de él es que viene con 400 hombres a matarle. Y Dios le está diciendo, mira, estás cojo. ¿Ahora cómo vas a huir de tu hermano si viene a matarte? Ahora solo te queda confiar en mí. Si salvas la vida es porque yo quiero que la salves. Y si mueres es porque yo quiero que mueras. Esto es lo que te queda. ¿Por qué? Porque te he dejado cojo. Por encima del ego humano de ganar estaba la voluntad de Dios y que Jacob aprendiera una lección. Pero seguro que Jesús no estaba sufriendo dolor. Y seguro que Jesús se estaba dejando ganar para enseñarle esta valiosa lección. Por lo tanto, no pienso que el hecho de hacerse humano, de adquirir una naturaleza humana, fuera una humillación para Dios. Pienso que en cierta medida enriqueció su experiencia, no su naturaleza ni enriqueció a Dios, pero sí su experiencia. Entonces, si la humillación no fue el hecho de hacerse humano, ¿cuál fue la humillación? Pues dice, se humilló haciéndose obediente. ¿No es una humillación que pongamos al rey a lavar los pies? Más que el hecho de hacerse un hombre, ¿no es una humillación que el Rey de Reyes y Señor de Señores sea el que tenga que aquí venir para morir por mí y que yo no pueda hacer nada? Pues pienso que la humillación tiene que ver con ese cambio de posición, de estar en las alturas a bajar aquí a servir. Y no ni con la pérdida de atributos divinos, ni con el hecho de adquirir una naturaleza humana. Así que se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, a darlo todo. Ahora, volvemos al principio de este texto. ¿Por qué Pablo nos mete en este lío de la kenosis y tanta discusión en tantos siglos y nos lía más el hecho de la unión hipostática y todo esto? ¿Por qué estos conceptos son tan difíciles? Pues hay que ir a la primera frase del texto, del capítulo 5. ¿Y qué dice? Del versículo 5, digo. ¿Qué dice esta primera frase? Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Pero si vamos un poquito más para atrás, al versículo 3, Filipenses 2:3, vemos el contexto de donde viene este texto del versículo 5 al 8. Y el contexto es, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada uno también por lo de los otros. ¿De qué está hablando este texto? Del servicio a los demás. De cómo debemos ayudar al mundo, a los demás, a creer en Dios y a las necesidades. De eso es lo que está hablando este texto. Este texto no intentaba definir a la persona de Cristo. Nosotros nos hemos liado un rato. Pero la realidad de este texto es que te estaba diciendo que haya en ti el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Es decir, ¿cómo no eres capaz tú de ayudar a tu hermano si Cristo se bajó del cielo, del trono del cielo, para servirte a ti, muriendo en la cruz? Fíjate en la obra tan maravillosa que hizo Cristo y únicamente fue por amor, por misericordia. ¿Y tú no puedes amar y tener misericordia de tu hermano? ¿O de cualquiera de por la calle? Así que lo que te está enseñando Pablo es,
haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Esto es lo que Pablo realmente quería enseñar. Ya nos hemos liado nosotros, la manta a la cabeza, ¿no? Porque hay conceptos que nos chocan a veces, porque nos cuesta entender el Dios hombre, que hubiera dos naturalezas distintas, con voluntades distintas y que actúan de manera distinta en una sola persona. Pero después hablamos de la Trinidad tan alegremente. Y decimos, hombre, está el Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres los vemos así por separado, y decimos, pero los tres son uno. Y eso, aunque decimos que lo entendemos, parece que tampoco, pero lo hablamos y lo decimos, ¿no? Pues es lo mismo. La unión hipostática, la unión de dos naturalezas que no se mezclan, que están separadas, en un solo ser. Y que cada una de ellas actúa con una voluntad, con una misión diferente y con una capacidad distinta en un solo ser. ¿No viene a ser más o menos lo mismo? Pues quizá este concepto también nos ayude a entender un poco el concepto de la Trinidad, ¿no? Así que, si alguien no ha entendido lo que he dicho, lo entiendo, normal, no me extraña. Son conceptos muy raros, pero sí te animo a aceptar y a no dudar nunca de que Jesús era completamente Dios, pero que fue humano. Y que era necesario, como hablábamos la semana pasada, que era completamente necesario que fuera Dios y que fuera humano. Porque si no, su sacrificio no nos hubiera salvado. Si no hubiera sido Dios, su sacrificio era invalidado por la propia ley de Dios, porque Dios prohibía los sacrificios humanos. Y si no hubiera sido humano, no nos hubiera representado a los humanos en el sacrificio. Con lo cual, era necesario que el que muriera por nosotros fuera Dios y fuera hombre. Así que no podemos rebajar nunca ninguno de estos dos conceptos. Era completamente Dios y completamente hombre. Y os animo a permanecer firmes en esto. Lo entiendas mejor o lo entiendas peor. Yo he intentado explicar un poco cómo actuaban cuando estaba Jesús aquí en la tierra, o cómo actúan hoy. He intentado explicar un poco esto. Pero si te quedas solo con algo, pues es con lo que pone al final del todo: verdadero Dios, verdadero hombre, dos naturalezas, pero una sola persona. Si te quedas con algo, que sea con esto. El resto, pues ya está ahí, lo podemos leer. Os recomiendo varios escritos como Teología de Riri o de Samuel Pérez Millos, en Cristología, y ahí os van a explicar estas cosas, mejor que yo, más completo. Pero por lo menos sí os pediría que os quedaseis con esto, ¿vale? Y por último, herejías. Y una sola persona. Verdadero Dios, verdadero hombre, en una sola persona. Herejías. Bueno, esto es teoría y es historia, así que aquí ya, si alguien quiere desconectar, pues no es para él, no pasa nada. Pero estas herejías nos ayudan a entender algunas ideas que se meten en la iglesia evangélica hoy en día. En algunos predicadores o en algunos lugares, de repente nos están colando cosas de estas sin darnos cuenta. Entonces, el hecho de ponerle nombre y explicarlas un poquito, pues viene bien para detectarlas, pero que tampoco es súper relevante, ¿vale? Entonces, ahí las tenéis. Por supuesto, los apuntes yo los puedo pasar, no tengo ningún problema, o las transparencias, me da igual, es para vosotros, pero se encuentran muy fácilmente. Tú buscas en Google y las encuentras en 80.000 sitios, ¿vale? No hay ningún problema. Además, los nombres se llaman así porque son de personajes históricos de los primeros siglos que son los que enseñaron por primera vez estas doctrinas, ¿no? La más antigua, que viene del gnosticismo, es el docetismo. El docetismo sostenía que Jesús solo tenía apariencia humana. Es decir, que Jesús era como si dijéramos un fantasma.
que iba con apariencia humana y de repente podía desaparecer o podía aparecer, como cuando aparece andando sobre el mar, de tal manera que él no era humano. Esto, su cuerpo era como una ilusión, como una aparición, que los discípulos lo veían, pero no era real. Es decir, lo veían, era real que lo veían, pero era como una ilusión, ¿vale? Ahora, esta doctrina tuvo unas consecuencias muy grandes en los primeros 2 siglos. De hecho, Pablo estuvo luchando con el gnosticismo, que son los antecesores de estos, en muchas cartas de Pablo que nos escribe, que escribió a las iglesias. ¿Y qué consecuencias tenían esto? Pues ellos venían a decir que lo que tú hicieras con el cuerpo no afectaba al espíritu. Entre el cuerpo y el espíritu había una separación total, de tal manera que lo que tú hicieras con el cuerpo no afectaba al espíritu. Por lo tanto, tú podías pecar lo que te diera la gana porque tú seguías yendo al cielo, porque el pecado no afectaba a tu espíritu. De aquí salieron escritos que se inventaron ellos, como el famoso Evangelio de Judas, que está escrito en el siglo II, del cual han hecho alguna película, ¿no? Pero el Evangelio de Judas se lo inventó esta gente. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de Judas afirmaban que Jesús se acostó con María Magdalena, y hoy escuchamos por la calle, es que Jesús se acostó con María Magdalena y lo quieren ocultar la iglesia. No, es que esta gente se inventó el Evangelio de Judas, que Judas llevaba ya, el pobre, 150 años muerto, y se inventaron el Evangelio de Judas como si lo hubiera escrito él, para decir que Jesús se acostó con María Magdalena, que Jesús cometía una serie de pecados y no pasaba nada, seguía siendo nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque lo que hagas con tu cuerpo no afecta al espíritu. Y hoy en día escuchamos en las iglesias que, bueno, que el pecado tampoco pasa tanto, que es un proceso, que, hombre, que a las personas hay que dejarlas. Y no queremos, y claro, si tú vas diciendo, no, hombre, es que esto es pecado, dice, no juzgues, ¿cómo se te ocurre? Y tampoco es eso. Al pecado hay que llamarlo pecado. Y el pecado hay que cambiarlo, restaurarlo. Que sí, que debe haber una restauración, no hay que juzgar y condenar a la persona, hay que restaurar a la persona para que deje el pecado. Pero no podemos permitir el pecado, porque donde hay pecado no está la presencia de Dios. Y la iglesia va a perder bendiciones por permitir el pecado. Con lo cual, el pecado sí tiene consecuencias. Y tenemos que decirlo. Segunda, ebionismo. Afirmaba que Jesús era un hombre normal, como tú y como yo, pero que el Espíritu Santo actuaba en él. Es decir, estos negaban su deidad, pero no como los testigos de Jehová, sino estos negaban su deidad diciendo que no tenía ni procedencia divina. Es decir, los testigos de Jehová no van tan lejos porque ellos, ahora lo veremos con el arrianismo, que es un poquito más para adelante, el arrianismo, lo veremos, pero básicamente, espera que no está en el mismo orden, ebionismo, ahí lo tenemos. Era un hombre normal, pero el Espíritu Santo actuaba en él. Él actuaba a través del Espíritu Santo, pero no era de procedencia divina. Era un ser humano que nació de su madre y de su padre, pero que el Espíritu Santo lo utilizó para hacer todo lo que hizo. Ebionismo. Estos negaban la deidad de Cristo. Adopcionismo. Ahí está. Adopcionismo. ¿Qué decía el adopcionismo? Pues ellos creían que Dios adoptó a Jesús como su hijo en el momento del bautismo. Cuando el Espíritu Santo, en forma de paloma, baja hasta él, en ese momento Jesús fue adoptado por Dios como su hijo. Bueno, yo a esto ya sí que no le encuentro ningún sentido. Pero bueno, lo que pasa es que estos dicen que sí tenía un origen divino. Es decir, que Jesús como que en ese momento se convierte en Dios. ¿Vale? Que hasta ese momento era un ser humano normal, pero en ese momento se convierte en Dios, pasa a ser Dios. No le veo sentido, pero bueno, ahí está. La siguiente, arrianismo. El arrianismo es de donde vienen los testigos de Jehová. ¿Y ellos qué dicen? Pues niegan la divinidad plena de Cristo.
no niegan su procedencia divina. Dicen que es el ser creado por Dios más alto que todos los seres. Es decir, está Dios y el segundo, Cristo, por debajo de él. Por eso la Biblia lo llama hijo de, lo cual ya vimos cuando hablamos de hijo de Dios y hijo del hombre, como no tiene nada que ver con eso. Pero es lo que creen los testigos de Jehová. Por lo tanto, niegan su plena deidad. Ellos afirman que tiene todos los poderes de Dios, que puede hacer las cosas de Dios, pero no es Dios. Es un ser creado por Dios. ¿Vale? Siguiente, nestorianismo. Nestorianismo. Ellos dicen que existían directamente, ¿vale? Que existían dos personas separadas en Cristo. Es decir, no son dos naturalezas, son dos personas. Y a veces tú veías a Jesús hombre y a veces tú veías a Jesús Dios. No había relación entre ellas. Se iba presentando el que tocaba. Cuando tocaba el Jesús hombre, pues ahí está el Jesús hombre, con su naturaleza humana. Cuando tocaba morir, la naturaleza divina por allí no aparece, porque estaba muriendo. Y cuando tocaba hacer un milagro, ahí no estaba su naturaleza humana, estaba su naturaleza divina. Nestorianismo. Monofisismo. Eso estaba para atrás. Ahí está. Monofisismo. Afirmaba que Cristo existía en una única naturaleza, la divina, y que la naturaleza humana se fusionaba con ella o era absorbida por la divinidad. Es decir, hemos visto antes unos que decían que era un humano al cual le absorbe una naturaleza divina. Estos dicen lo contrario. Es Dios el cual una naturaleza humana se fusiona con ella. De tal manera que la consecuencia, lo que queda, es una naturaleza divina, y punto, con algunas características humanas. Es decir, esto lo que hacen es rebajar su naturaleza humana casi al completo, ¿vale? Lo que hace es que hace falta algo de naturaleza humana para que muera, pero realmente su naturaleza humana en un segundo lugar. Eso era el monofisismo. Y por último, apolinarismo. Apolinarismo. Negaba que Cristo tuviera alma humana, pensando que el verbo divino llenaba ese lugar, lo que dejaba incompleta su naturaleza humana. Es decir, que Cristo era, en vez de cuerpo, alma y mente, cuerpo, alma y espíritu, perdón, era cuerpo y Espíritu Santo. Por lo tanto, su mente era controlada por Dios. Él no tenía una mente propia, un alma propia, unos sentimientos, unos deseos como ser humano. ¿Y esto qué importancia tiene? Pues, hombre, a nosotros nos ayuda a entender que Jesús era hombre, por ejemplo, cuando está en Getsemaní. Y dice, Padre, si es tu voluntad, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando Jesús está diciendo eso y está sudando gotas de sangre, y dice que está triste hasta la muerte, entender que ahí tenía una naturaleza humana, el cual está haciendo sentir ciertas cosas a causa de su ansiedad y el sufrimiento, me ayuda a entender y a empatizar con esa historia. Si yo pienso que no tiene alma humana y que todo eso es un teatro hecho por Dios, esa historia pierde total relevancia, ¿no? Pienso yo. Entonces, bueno, no hace falta criticar estas doctrinas. Ya con lo que hemos visto antes, nos damos cuenta de que muchas de ellas no tienen sentido por sí mismos, pero otras de ellas tienen consecuencias muy negativas y no encajan en la Biblia. ¿Vale? Pues con esto terminamos el estudio sobre cristología. Seguro que hay muchas más cosas para ver. Yo he intentado hacer un resumen en 5 clases, que habrán sido de 45 o 50 minutos. Así que terminamos con una oración y dejamos el tiempo para preguntas y para hablar un poco en grupo. ¿Vale? Venga, cualquiera de vosotros que quiera orar, por favor.